Bajo el Pacífico Occidental existe una grieta que rompe por completo la escala humana. A más de 10 kilómetros de profundidad, la fosa de las Marianas se abre como un corte oscuro en la corteza terrestre. Un lugar donde la presión es tan brutal que el cuerpo humano sería destruido en instantes y donde durante mucho tiempo la ciencia creyó que la vida simplemente no podía existir. Durante décadas, lo que sabíamos de ese mundo sepultado bajo el agua eran apenas datos sueltos, números fríos en un cuaderno de bitácora y ecos devueltos por instrumentos que nunca vieron el fondo. Para comprender cómo llegamos siquiera a intuir la existencia de este abismo, hay que retroceder a una época en la que el océano profundo era prácticamente un espacio en blanco. En la década de 1870, el buque HMS Challenger de la Marina Real Británica zarpó en lo que hoy se considera el primer gran estudio global de los océanos. No era una expedición heroica en el sentido clásico, sino un trabajo minucioso y repetitivo: medir profundidades, tomar muestras, registrar temperaturas y corrientes. Cada medición de profundidad era una prueba de paciencia y resistencia física. Un bloque de plomo atado a una larga cuerda se dejaba caer por la borda y desaparecía en la oscuridad. Luego había que izar todo ese peso a mano, marca a marca, mientras el barco se mecía bajo el sol tropical o entre vientos cortantes en latitudes frías. La mayoría de las cifras contaban siempre la misma historia: un fondo oceánico amplio y relativamente uniforme, tapizado de lodos y sedimentos, a unos 3 o 4 kilómetros bajo la superficie. El océano profundo se presentaba como una llanura inmensa, monótona y silenciosa. Pero en una región remota del Pacífico Occidental, a miles de kilómetros de Japón y lejos de cualquier costa, una medición rutinaria dejó de serlo. La cuerda descendió 1 kilómetro, luego 2, después 3. Siguió bajando 4, 5, 6 kilómetros y el peso continuó hundiéndose sin tocar fondo. En cubierta, los marineros seguían soltando línea mientras el casco crujía suavemente sobre un vacío del que nadie tenía una imagen clara, solo la intuición de algo inmenso y desconocido bajo sus pies. En aquella época, navegar mar adentro ya implicaba innumerables riesgos: tormentas capaces de destrozar un barco, arrecifes invisibles, averías irreparables lejos de cualquier puerto. A eso se sumaba el miedo a lo que no se veía. Los relatos de monstruos marinos con tentáculos gigantes no eran solo superstición, eran una manera de dar forma a la ignorancia. Las profundidades eran imaginadas como un espacio hostil, lleno de criaturas imposibles y fuerzas desconocidas. En ese contexto, dejar caer una cuerda hacia un abismo que parecía no tener fin debía resultar tan inquietante como fascinante. Tras una larga espera, el peso de plomo finalmente tocó fondo. Cuando calcularon la profundidad, obtuvieron un valor extraordinario: 4.475 brazas, algo más de 8 kilómetros bajo la superficie. Nunca antes se había registrado una cifra semejante. Aquel punto fue marcado en los mapas con un nombre que se volvería legendario: Challenger Deep, el profundo Challenger, en honor al buque que había revelado la hendidura más estremecedora del planeta. En ese momento, nadie sabía que esa medición ni siquiera alcanzaba el auténtico centro del abismo. Muchas décadas después, cuando la tecnología permitió utilizar sonar y otros instrumentos de medición remota, los científicos regresaron a la región. Esta vez, no dependían de una cuerda y un bloque de plomo, sino de pulsos de sonido que rebotaban en el fondo marino y volvían cargados de información. Los nuevos datos mostraron que la primera medición del Challenger había rozado solo el borde de una depresión aún más profunda. El verdadero punto más bajo de la fosa de las Marianas se encuentra a casi 11 kilómetros bajo el nivel del mar. Si el monte Everest, con sus aproximadamente 8,8 kilómetros de altura, se colocara en el fondo de la fosa, su cima quedaría todavía sumergida bajo cerca de 2 kilómetros de agua. La fosa no es un pozo aislado, sino una estructura alargada y curvada que sigue el borde occidental del Pacífico. En sus tramos más amplios, alcanza casi 70 kilómetros de ancho.
Uno de sus flancos cae como una pared casi vertical. El otro se inclina de forma más suave hasta confundirse con las llanuras abisales. Challenger Deep, pese a ser solo una pequeña sección dentro de esta cicatriz gigantesca, podría albergar decenas de rascacielos apilados uno sobre otro, sin llegar a asomar a la superficie del océano. Vista desde el espacio, la Tierra parece un planeta de agua relativamente homogéneo, pero bajo esa superficie azul se oculta una topografía tan extrema como la de cualquier cordillera continental. El origen de esa hendidura no está en una fractura casual, sino en el movimiento lento y constante de la corteza terrestre. La parte externa del planeta no es una capa sólida continua, sino un mosaico de enormes placas tectónicas que se desplazan unos pocos centímetros por año sobre el manto más caliente y plástico del interior. En los lugares donde las placas se separan, el magma asciende, se enfría y forma un nuevo fondo oceánico. Allí el suelo marino se fabrica. En cambio, donde las placas se encuentran y chocan, la corteza no puede seguir acumulándose sin límite y una de las piezas debe ceder. En muchos márgenes oceánicos, la placa más antigua y más fría se hunde por debajo de otra más ligera. Esa placa se curva, se agrieta y empieza un descenso lento hacia el interior de la Tierra. Es el proceso de subducción, responsable de las fosas oceánicas más profundas del planeta. Cada vez que una placa se dobla y se hunde bajo otra, la superficie deja una señal clara, una fosa larga y estrecha que marca el punto donde la corteza comienza su caída de regreso al manto. En el caso de la fosa de las Marianas, la protagonista es la placa del Pacífico, una de las más grandes y densas de la Tierra. Durante decenas de millones de años, se ha desplazado hacia el oeste, empujando lentamente su propia corteza hacia el borde, donde se encuentra con la placa de Filipinas, más pequeña y ligera. Sobre ese límite se alinea el arco volcánico de las Islas Marianas. Allí, la placa del Pacífico no logra empujar a las islas hacia afuera. En lugar de eso, se curva y se desliza por debajo de la placa vecina. En ese punto de inflexión, donde la roca sólida se dobla a escala planetaria, nace la fosa, un pliegue colosal excavado en la base del océano. Este patrón de subducción no es exclusivo de las Marianas. Bordeando el Pacífico, otros bordes de placas muestran la misma dinámica y juntos dibujan en los mapas un gran anillo de fosas, arcos insulares y cadenas volcánicas conocido como el Cinturón de Fuego. Allí se concentra cerca del 90% de los terremotos del planeta y aproximadamente 3/4 partes de sus volcanes activos. Dentro de ese cinturón, la fosa de las Marianas representa uno de los ejemplos más extremos y claros del poder con el que la tectónica puede remodelar la superficie de la Tierra. Comprender cómo se formó la fosa de las Marianas es solo la mitad del problema. La otra mitad comienza cuando alguien intenta llegar físicamente hasta su fondo. A casi 11 kilómetros de profundidad, el verdadero enemigo no es la oscuridad ni la distancia, sino una fuerza invisible que lo impregna todo: la presión. Incluso en algo tan cotidiano como el fondo de una piscina, ya se percibe. A pocos metros bajo la superficie, los oídos se tapan. El pecho siente un ligero peso adicional. A 10 metros, la presión se ha duplicado con respecto al nivel del mar. Si esa misma lógica se extiende hasta la escala de Challenger Deep, las cifras dejan de ser intuitivas y se vuelven extremas. En el punto más profundo de la fosa, la columna de agua que se alza por encima genera una presión más de 1000 veces superior a la atmosférica, del orden de decenas de miles de psi. En esas condiciones, cualquier objeto que no haya sido diseñado con un margen de seguridad enorme corre el riesgo de colapsar de manera súbita. La estructura más pequeña, una soldadura imperfecta, un tornillo que no se calculó correctamente, puede convertirse en el origen de un fallo catastrófico. Incluso los equipos diseñados específicamente para el océano profundo han demostrado ser vulnerables. En 2014, un vehículo de investigación no tripulado que exploraba la fosa de Kermadec, a casi 9.900 metros, perdió contacto de forma abrupta. La señal se cortó
No se recibieron más datos y lo único que se recuperó después fueron fragmentos dispersos de la máquina. La presión había encontrado sin dificultad el punto débil. La comparación con los submarinos militares modernos resulta ilustrativa. Estas naves, construidas para operar en escenarios de guerra, suelen trabajar con seguridad a unos pocos cientos de metros de profundidad. Incluso los modelos de inmersión más profunda poseen límites estrictos mucho antes de alcanzar el kilómetro. Más allá de esas cotas, el riesgo de fallo estructural aumenta de forma exponencial. Challenger Deep, en cambio, se hunde casi 11.000 metros por debajo de la superficie, un entorno totalmente fuera del alcance de cualquier submarino naval existente. No basta con reforzar el casco, es necesario concebir un tipo de vehículo completamente distinto, diseñado desde el inicio para soportar una presión que aplasta sin contemplaciones todo lo que no esté preparado. En ese contexto apareció una solución tan simple en concepto como extrema en su ejecución: el batiscafo. A finales de los años 50, el ingeniero suizo Auguste Piccard desarrolló el Trieste, un vehículo que combinaba dos elementos clave. En la parte inferior, una esfera de acero de paredes gruesas, apenas lo suficientemente grande para que dos personas se sentaran encogidas. Esa pequeña burbuja sería el único espacio habitable, presurizado al nivel de la superficie. Por encima, un enorme flotador lleno de gasolina. La elección no fue casual. La gasolina, menos densa que el agua y muy poco compresible, proporcionaba flotabilidad incluso bajo presiones extremas. Entre la esfera y el flotador se unía una estructura de soporte a la que se fijaban depósitos de hierro como lastre. El principio de funcionamiento era directo. El batiscafo se lastraba para hundirse y, una vez en el fondo, liberaba parte de ese peso para poder ascender. No existía un sistema de propulsión sofisticado ni grandes comodidades. Era, en esencia, una esfera resistente colgada de un tanque flotante. Lo demás era paciencia, cálculo y una buena dosis de confianza en que las ecuaciones que habían guiado el diseño fuesen correctas. En 1960, dos hombres se sentaron dentro de esa esfera para protagonizar una inmersión que marcaría un antes y un después. Don Walsh, teniente de la Marina de Estados Unidos, y Jacques Piccard, oceanógrafo suizo e hijo del diseñador del vehículo, iniciaron el descenso hacia el punto más profundo de la Tierra. Una vez sellada la escotilla, la esfera quedaba aislada del mundo. No había espacio para ponerse de pie. Solo podían mirar por pequeñas ventanillas de cristal, cuya integridad dependía de que ninguna microfisura se convirtiera en un problema letal. Mientras el Trieste comenzaba a hundirse, el mar en la superficie se transformaba en un recuerdo lejano. El viaje hacia el fondo no era rápido. A medida que se ganaba profundidad, la temperatura descendía y la presión aumentaba en un gradiente continuo. Dentro de la esfera, Walsh y Piccard veían cómo las cifras del profundímetro avanzaban: 1.000 metros, 5.000, 8.000. Cada número representaba una capa de agua que se sumaba sobre el casco de acero. No había posibilidad de abrir una escotilla, de retroceder de inmediato, de abortar el descenso en el sentido convencional. La única opción era confiar en que la estructura resistiera hasta tocar fondo. Cerca de los 9 kilómetros, un estallido sacudió de repente la nave. El sonido, agudo y violento, resonó como un disparo dentro del estrecho habitáculo. Durante unos instantes, cualquier cálculo teórico debió quedar eclipsado por la sensación primitiva de estar siendo aplastado. Más tarde se descubriría que una placa exterior de plexiglas, colocada como protección adicional, se había agrietado bajo la presión. La cabina principal, sin embargo, permaneció intacta. La inmersión continuó. Tras casi 5 horas de descenso, el Trieste tocó finalmente el fondo del Challenger Deep. El impacto levantó una nube de sedimentos finísimos que enturbió el agua frente a las pequeñas ventanas. Durante unos instantes, solo se percibía una especie de neblina lechosa, un polvo líquido suspendido en la oscuridad. Cuando esa nube comenzó a disiparse,
La escena que apareció no era la de un desierto mineral completamente muerto. Según el relato de Pickard, una criatura parecida a un pez plano de unos 30 centímetros se desplazaba sobre el lecho marino. Vista a través de un cristal de pocos centímetros y bajo una presión descomunal, aquella observación era necesariamente limitada, pero suficiente para extraer una conclusión decisiva. Incluso en el punto más profundo conocido, la vida estaba presente. Walsh y Pickard permanecieron en el fondo alrededor de 20 minutos. No podían desplazarse grandes distancias ni realizar maniobras complejas. La misión principal no era cartografiar la fosa, sino demostrar que era posible llegar vivo hasta allí y volver a salir. Después de ese breve intervalo en el lugar más extremo del océano, liberaron el lastre y comenzaron el ascenso. El regreso a la superficie supuso unas 3 horas más atravesando, en sentido inverso, las capas de agua que los separaban del aire y la luz. Cuando finalmente emergieron, no solo habían establecido un récord histórico, habían obligado a la ciencia a revisar la idea de que la vida no podía soportar presiones tan altas. Paradójicamente, el éxito del Trieste fue también una especie de punto final. La inmersión demostró que el viaje era posible, pero también dejó claro que el nivel de riesgo y las dificultades técnicas eran enormes. Durante más de medio siglo, mientras la humanidad conquistaba la cima del Everest y llegaba a la Luna, el fondo de la fosa de las Marianas permaneció prácticamente intocado. Ningún ser humano volvió a pisar Challenger Deep durante décadas. No fue hasta 2012 cuando se produjo la segunda inmersión tripulada hasta el fondo. Esta vez, el protagonista fue James Cameron, a bordo del sumergible moderno Deep Sea Challenger. A diferencia del Trieste, su vehículo incorporaba tecnología de materiales compuestos, sistemas electrónicos avanzados, cámaras de alta definición y la capacidad de recolectar muestras del fondo. Cameron descendió en solitario, convirtiéndose en la tercera persona en alcanzar el punto más profundo del océano. Su viaje no solo aportó nuevas imágenes y datos, sino que reavivó el interés por la exploración de las fosas abisales y demostró que las inmersiones podían repetirse con una visión más científica y sistemática. A partir de allí, una nueva generación de sumergibles y expediciones comenzó a visitar el abismo. Para comienzos de la década de 2020, más de 20 personas habían descendido hasta Challenger Deep, superando el total acumulado en los 50 años anteriores. Entre esos expedicionarios se encontraban exploradores como Víctor Vescovo y Hamish Harding, que llegaron a establecer récords por el tiempo de permanencia operativa en el fondo, realizando múltiples descensos y recogiendo series de datos cada vez más densas. Sin embargo, cada inmersión sigue siendo una operación a gran escala. Requiere años de diseño y construcción, pruebas exhaustivas de cada componente, barcos de apoyo equipados con grúas, laboratorios, sistemas de comunicación redundantes y equipos humanos especializados. Un fallo en una válvula o una conexión eléctrica puede significar la pérdida del vehículo, de los datos y, en el peor de los casos, de vidas humanas. Incluso hoy, cuando ya existen sumergibles capaces de visitar repetidamente el abismo, el número de horas totales que la humanidad ha pasado en el fondo de la fosa es insignificante comparado con la inmensidad del lugar. Cada descenso ofrece apenas una mirada fragmentaria a un mundo que sigue siendo, en su mayor parte, desconocido. Sobre la fosa de las Marianas, la superficie del Pacífico parece una lámina infinita de agua, sin costas a la vista, ni puntos de referencia. Todo es horizonte, pero basta abandonar esa superficie para que el océano deje de ser un volumen uniforme y se revele como un espacio estratificado, dividido en capas bien definidas, cada una con su propia luz, su propia presión y sus propias formas de vida. La primera de esas capas es la zona epipelágica, la piel luminosa del océano. Se extiende desde la superficie hasta unos 200 metros de profundidad. Es una franja relativamente delgada si se compara con la inmensidad del mar, pero concentra el papel más decisivo para la vida del planeta. Es el único lugar del océano donde la luz del sol,
es lo bastante intensa como para sostener la fotosíntesis. Aquí, miles de millones de organismos diminutos, fitoplancton y algas microscópicas convierten la luz solar, el dióxido de carbono disuelto y los nutrientes en materia orgánica y oxígeno. Casi la mitad del oxígeno presente en la atmósfera terrestre se genera en esta capa aparentemente insignificante de agua. El fitoplancton se convierte en alimento para el zooplancton, pequeñas criaturas que flotan a la deriva con las corrientes. Copépodos, larvas de crustáceos, medusas diminutas. A su vez, este zooplancton es devorado por peces pequeños y medusas mayores. Ellos alimentan a depredadores más grandes como peces pelágicos, calamares y tiburones. De esta manera, la cadena alimentaria marina se levanta desde su base microscópica justo bajo la luz del sol. La vida en las profundidades depende en buena medida de la productividad de esta franja superficial. Restos de organismos, excrementos, fragmentos de tejido y agregados de materia orgánica se hunden lentamente como una lluvia oscura, un nieve marina que alimenta a los niveles inferiores del océano. A medida que se desciende desde la superficie, los colores comienzan a desvanecerse. Primero desaparecen los rojos, luego los naranjas y amarillos, hasta que solo queda un azul profundo filtrado por el agua. Alrededor de los 200 metros, incluso ese azul se torna tenue. Aquí termina la zona epipelágica y comienza la zona mesopelágica, también llamada zona crepuscular. La luz que llega desde arriba aún existe, pero es tan débil que ya no permite la fotosíntesis. La temperatura desciende con rapidez y la presión empieza a aumentar de forma más evidente. En este semioscuro constante se encienden los primeros destellos, flashes verdes y azules de bioluminiscencia que brotan de los propios organismos y atraviesan la penumbra con breves pulsos de luz. Pese a su aparente oscuridad, la zona mesopelágica es extraordinariamente rica en vida. Algunas estimaciones sugieren que la biomasa de peces que habita en esta franja supera a la de todo el resto del océano combinado. Aquí se encuentran gigantescos bancos de peces linterna, animales que durante el día permanecen a cientos de metros de profundidad y por la noche ascienden en migraciones verticales masivas para alimentarse en aguas más superficiales. Esa migración diaria, de cientos de metros arriba y abajo, es uno de los movimientos colectivos de animales más grandes de la Tierra, aunque casi nunca sea visible para el ojo humano. Cuando se superan aproximadamente los 1000 metros de profundidad, la luz solar desaparece por completo. No existe diferencia entre día y noche. Se entra así en la zona batipelágica, también conocida como la zona de medianoche o Twilight Zone. La temperatura se estabiliza cerca de unos pocos grados por encima del punto de congelación, mientras que la presión alcanza valores cientos de veces superiores a los de la superficie. Los submarinos convencionales ya no pueden operar aquí. Sus cascos no están diseñados para soportar semejante carga. Y, sin embargo, este lugar no es un vacío deshabitado. En la oscuridad absoluta se multiplican los destellos de bioluminiscencia. Medusas, calamares, peces, crustáceos y gusanos transforman el océano en un cielo invertido, lleno de puntos de luz en movimiento. La franja de agua comprendida entre 1000 y 4000 metros constituye el mayor entorno habitable continuo del planeta. Sus habitantes han moldeado sus cuerpos y comportamientos para sobrevivir a condiciones donde el ser humano no podría resistir. Sus esqueletos son ligeros, a veces reducidos a estructuras mínimas. Sus tejidos son flexibles y adaptados a la presión. Sus metabolismos se han ralentizado para ahorrar energía en un medio donde la comida es escasa y llega de forma irregular. Los sentidos también se reinventan, ojos gigantes optimizados para captar el rastro más débil de luz, órganos sensibles a la presión, antenas y tentáculos que exploran el agua en busca de señales químicas o mecánicas. En este reino oscuro, la luz se convierte en una herramienta esencial. Algunos peces han desarrollado ojos asombrosos. El pez barreleye, por ejemplo, posee un cráneo transparente que funciona como una cúpula. A través de él
Sus ojos tubulares pueden girar y mirar hacia arriba en busca de siluetas recortadas contra el tenue resplandor que llega desde capas superiores. Otros depredadores usan la luz no solo para ver, sino para atraer. El pez rape de aguas profundas sostiene un filamento bioluminiscente sobre la cabeza, una pequeña linterna que flota como un gusano brillante. Cuando una presa se acerca, atraída por ese único punto de luz en la oscuridad total, se encuentra de repente frente a unas mandíbulas llenas de dientes largos y afilados. El pez dragón de aguas profundas, por su parte, emite luz a lo largo del cuerpo, generando una silueta luminosa que sirve para desorientar y seducir a sus presas antes de lanzarse sobre ellas. Más abajo, en sectores todavía más silenciosos de esta zona, cuelga el calamar de brazos largos. Su cuerpo central es pequeño, pero sus tentáculos se despliegan como hilos finísimos que descienden verticalmente muchos metros en la oscuridad. Permanece casi inmóvil, con los brazos extendidos como una red de sensores que esperan el más mínimo contacto de una presa. De vez en cuando, las cámaras profundas han llegado a registrar su silueta fantasmal, flotando en el agua sin moverse, como si fuera una cometa invertida sujeta a nada. Todavía más extraño es el sifonóforo, una de las criaturas más desconcertantes del océano profundo. A simple vista, parece una medusa alargada, con algunas especies que superan los 40 metros de longitud, más que una ballena azul. Pero no es un solo organismo, sino una colonia, una cadena de unidades genéticamente idénticas, cada una especializada en una función concreta, como la propulsión, la captura de presas o la digestión. Unidas, forman un cuerpo colectivo que deriva lentamente en la oscuridad, a menudo emitiendo luz a lo largo de toda su estructura. Cuando un sifonóforo gigante se enrolla sobre sí mismo en las profundidades, dibuja patrones ondulantes y luminosos que parecen ajenos a cualquier referencia terrestre. A partir de unos 6.000 metros de profundidad, se cruza un umbral casi invisible. Termina el dominio batipelágico y comienza la zona hadal, el territorio exclusivo de las grandes fosas oceánicas. Aquí, el agua ronda apenas 1 grado sobre el punto de congelación y la presión se aproxima a 1000 veces la atmosférica. Cada centímetro cuadrado de cualquier superficie recibe una fuerza que a escala humana resultaría inconcebible. Aún así, la zona hadal no está completamente aislada. A lo largo del fondo de la fosa circulan corrientes de agua fría y muy densa que se han hundido en regiones polares y han cruzado lentamente medio planeta antes de llegar hasta aquí. Esas masas de agua profundas arrastran consigo oxígeno disuelto, manteniendo un mínimo nivel de habitabilidad incluso en los rincones más extremos del océano. Esa circulación lenta y silenciosa es el hilo que conecta el abismo con el resto del sistema terrestre. En un lugar donde la luz nunca llega, la vida ya no puede depender exclusivamente del alimento que cae desde la superficie. La nieve marina sigue siendo importante, pero no basta. En algunos puntos del fondo aparecen filtraciones de fluidos ricos en compuestos químicos como sulfuro de hidrógeno, metano y otros elementos reducidos que se escapan desde la corteza oceánica y el manto superior. Allí, comunidades de microorganismos utilizan estos compuestos como fuente de energía, transformando materia inorgánica en biomasa mediante la quimiosíntesis. Es un proceso análogo a la fotosíntesis, pero alimentado por energía química en lugar de luz solar. Mucho menos eficiente, sí, pero suficiente para sostener pequeñas redes alimentarias en un entorno donde todo recurso cuenta. Sobre esa base microscópica se construyen comunidades discretas, casi invisibles a la escala humana. Entre los habitantes más característicos de la zona hadal de las Marianas se encuentran los peces caracol, pequeños animales de cuerpo blando, color blanco lechoso y estructura ósea mínima. Sus tejidos gelatinosos y sus huesos escasos son adaptaciones extremas a una presión aplastante. Al reducir las partes rígidas, disminuye el riesgo de fracturas y colapsos internos. En la fosa de las Marianas se han registrado peces caracol a profundidades cercanas a los 8.000 metros.
desplazándose con movimientos suaves sobre el fondo y entre las paredes del valle submarino. Sin embargo, por debajo de aproximadamente 8.200 metros, nunca se ha observado un pez óseo vivo. Esa cota marca, hasta donde se sabe, la frontera biológica final para este grupo en el océano profundo. Se cree que a partir de ese límite, la presión altera de tal forma las proteínas y las membranas celulares de los vertebrados que su fisiología deja de ser funcional. Lo que para el ser humano es solo una cifra, para la vida marina se traduce en un muro invisible, un rango de profundidad que algunos linajes han logrado conquistar y otros no. En el fondo mismo del Challenger Deep, allí donde la fosa alcanza sus máximas cotas, la vida parece despojarse de cualquier exceso. Los grandes peces desaparecen, los cuerpos complejos se vuelven una rareza, y el ecosistema se simplifica en apariencia hasta casi reducirse a microorganismos y a unos pocos invertebrados especializados. Entre estos últimos destacan los anfípodos, pequeños crustáceos de aspecto frágil, pero extraordinariamente resistentes. Las cámaras de observación cebadas con trozos de pescado han registrado enjambres de estos animales abalanzándose sobre la comida en cuestión de minutos, demostrando que aún en el abismo más remoto, la oportunidad de alimentarse nunca se desaprovecha. No obstante, los anfípodos visibles junto al cebo cuentan solo una parte de la historia. El método más utilizado para observar la vida en las fosas consiste precisamente en arrojar cámaras al fondo junto a un señuelo, esperar unas horas y recuperar el equipo. Esto significa que la mayoría de las imágenes obtenidas muestran un pequeño círculo de terreno iluminado artificialmente y una comunidad filtrada por el tipo de alimento ofrecido. Se sabe que los crustáceos carroñeros acuden con rapidez a este recurso gratuito, pero eso no implica que sean los únicos habitantes del lugar. Simplemente son los que reaccionan al estímulo disponible durante el breve intervalo en que las luces permanecen encendidas. Más discretos, pegados al propio sustrato, se encuentran quizás los organismos más extraños de todo el abismo, los xenofióforos. A primera vista, parecen manchas informes, masas gelatinosas recubiertas de lodo y adheridas a las rocas o al sedimento. Pero cada una de esas estructuras corresponde a una sola célula gigante, capaz de alcanzar el tamaño de un puño humano. Para construir sus frágiles cáscaras, estos organismos aglutinan diminutas partículas de sedimento, fragmentos minerales y restos de otros seres vivos. Luego, filtran del agua las partículas orgánicas más pequeñas, que constituyen su alimento. El interés que despiertan los xenofióforos va mucho más allá de la simple curiosidad biológica. Su capacidad para mantener membranas celulares funcionales, flexibles y reparables bajo presiones que deformarían la mayoría de las estructuras conocidas, ofrece pistas importantes para la ciencia de materiales, la biotecnología y la medicina. Comprender cómo protegen y restauran su ADN en estas condiciones puede inspirar nuevas estrategias contra el daño celular en la superficie, desde técnicas para preservar tejidos hasta enfoques innovadores para tratar enfermedades relacionadas con la estabilidad genética. En cierto modo, cada célula gigante del fondo de la fosa actúa como un laboratorio natural donde la vida ensaya soluciones que aún no han sido imaginadas en tierra firme. A pesar de los avances tecnológicos de las últimas décadas, el conocimiento sobre este mundo sigue siendo fragmentario. La mayor parte de los datos disponibles sobre las fosas más profundas procede de un número muy reducido de inmersiones y de cámaras automatizadas que solo registran áreas minúsculas durante lapsos cortos. En el fondo del Challenger Deep se supone que solo microorganismos e invertebrados pueden soportar las condiciones extremas, pero incluso esa afirmación se basa en una evidencia limitada. La humanidad casi nunca ha permanecido allí el tiempo suficiente como para afirmar algo con absoluta certeza. Esta escasez de observaciones convierte a la fosa en un territorio científico cargado de incertidumbre. ¿Qué otras especies, aún no descritas, habitan en sus paredes y depresiones?
¿Qué mecanismos bioquímicos permiten que una célula continúe funcionando bajo presiones de hasta 16.000 libras por pulgada cuadrada, temperaturas cercanas al punto de congelación y ausencia total de luz? ¿Qué tipo de ecosistemas se forman alrededor de filtraciones químicas todavía no detectadas? Cada nueva inmersión, cada cámara desplegada, cada sedimento recogido añade una pieza a un rompecabezas que sigue casi en blanco. También queda abierta la cuestión de hasta qué punto la actividad humana está empezando a alterar este entorno supuestamente intacto. Estudios recientes han detectado microplásticos y sustancias contaminantes en organismos de gran profundidad, incluidos anfípodos capturados en fosas. Aunque el documento de referencia se centra en la vida y la exploración, otras investigaciones han mostrado que incluso en los puntos más remotos del océano, los productos de la industria y el consumo moderno se filtran lentamente hacia el fondo. El abismo, lejos de ser un refugio ajeno a nuestra presencia, comienza a revelar las huellas de la superficie. Al mismo tiempo, la perspectiva de explotar económicamente los fondos oceánicos plantea interrogantes sobre el impacto que podrían tener estas actividades en ecosistemas que apenas se comprenden. Cualquier alteración del sedimento, cualquier modificación de las corrientes profundas o de las fuentes químicas que sostienen la quimiosíntesis podría desencadenar efectos imprevisibles en una red ecológica muy delicada. En un entorno donde los procesos son lentos y la regeneración puede llevar siglos, los daños serían, en la práctica, irreversibles a escala humana.